Bienvenidos a Ye Verano. Recorrer la geografía asturiana de fiesta en fiesta está muy bien. Sí, pero tanta fiesta también pasa factura, así que lo mejor sería reponer fuerzas. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que disfrutar degustando la gastronomía de los puertos asturianos? Oye chicos, y aprovechando que eu estou aquí en Ribadeo, por qué no venís por aquí y grabamos un par de restaurantes na miña terriña? ¡Ay, este gallego siempre haciendo patria! Qué lástima que no estemos más cerca de mi Barcelona natal. Bueno, dejaros de tanta historia, ¿vale? Visitaremos Ribadeo, pero también visitaremos los puertos asturianos. ¡Ay, papi! Ye verano, 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 el calorcito, ye verano, heladito, ye verano, la sidrina, ye verano, bien fresquina, ye verano, y en la playa, ye verano, la toalla, ye verano, y en la fiesta, ye verano, esta orquesta, ye verano, y en la tele está puesta el programa del verano. Ye verano, ye verano, ye verano, ye verano, ye verano. Hoy, en Ye Verano, Gastronomía de puertos. Ye verano. llego a Tapia de Casariego, capital del concejo con el mismo nombre. La villa está situada a 10 metros de altitud y su puerto de mar le da un gran atractivo. Por eso se considera un destino turístico de interés tanto en las regiones centrales de Asturias como del resto de España y de Europa. Como efecto del turismo, su población llega a aumentar de manera considerable durante las épocas estivales. Es uno de los municipios en los que se habla eonaviego, lo que es decir, galego-asturiano, así que espero entenderlos. Vengo a ver a un viejo conocido, Dani, que triunfa con su nuevo restaurante.
Estamos en Ribadeo, municipio gallego con más de 10.000 habitantes. Primera localidad gallega que nos encontramos en el límite con Asturias. Ribadeo participó de modo muy importante en la colonización americana y en la carrera de las Indias. Puerto históricamente de gran importancia, con una gastronomía tan rica y contundente como su historia. Así que vamos a conocerla. Cristian, pues qué bien te veo en Tapia. Yo me encuentro en Ribadeo, en otra localidad preciosa con una gastronomía fantástica y, como no, en uno de los locales pues más emblemáticos de la villa. Estamos con José en el refugio y restaurante San Miguel. Lo primero que quería comentarte, José, háblanos, bueno, que nos comentaras tú, mejor dicho, háblanos de la historia de tu negocio, ¿no? Cuéntanos un poquito la historia y además también por qué nada más entrar en el cartel podemos ver el refugio. Háblanos sobre este tema. Bueno, este restaurante lo abrimos en el año 2001 y bueno, lo de refugio salió porque bueno, cuando en temporada alta se llenaba el local y entonces mandábamos a la gente y la colocábamos en ese comedor que está en la planta baja. Y alguien un día dijo, vamos para el refugio, y le quedó. Y de hecho nos gustó el nombre y se lo pusimos. De hecho ahora seguimos haciendo lo mismo. Cuando se llena el restaurante pues ocupamos el comedor, que tiene unas vistas preciosas también a la ría. Y en temporada alta, lo que es verano, Semana Santa, lo abrimos en plan tapeo, raciones, hacemos eventos, bodas pequeñas, muchas reuniones de empresa, presentaciones de productos y o sea, todo que ofrecemos más servicios, no solamente venir a cenar o a almorzar, sino que también ofreces más servicios a... Sí, sobre todo nos dedicamos mucho al tema reuniones de empresa, pues ponemos todos los medios posibles, desde, bueno, wifi, pantallas, todo lo que sea necesario para una reunión de trabajo. Pues apunten los que están en su casa, tengan empresa para hacer aquí algún encuentro. Algo que muy importante, que queremos hablar contigo, José, tu cocina es muy popular, además está reconocido en la guía Michelin. Sí. Hablamos de una cocina tradicional marinera, háblanos de tu cocina. Bueno, nosotros intentamos hacer una cocina natural, sin disfrazar el producto. De hecho, casi no utilizamos especies, más que lo típico en la zona, que es la sal, pimentón, ajo, cebolla, perejil y muy poco más. Laurel también, que no podría faltar en la cocina asturiana y gallega, el laurel. Pero de hecho yo tampoco conozco otros productos, no es que no los conozca, no quiero usarlos porque queremos eso, preservar el sabor del producto. De una patata buena, una patata gallega buena no necesita más nada que un poco de sal y un poco de aceite. Y bueno, es lo que... Potenciar la autenticidad de los sabores. Sí, a nosotros nos encanta eso, vamos, y trabajar solamente productos de la zona. Aquí llamamos kilómetro cero, ¿no? Si hay una merluza de aquí, no vamos a ir a buscarla, pues qué sé yo, a otra provincia, no, por supuesto que no. Que no quiero decir que no sea buena la merluza, que igual viene de, pues no sé, del sur o de otro, no, si hay producto de aquí, todo producto de aquí, vamos, y cuando no hay, pues no hay, es que no. Sois muy reconocidos por vuestros pescados, por vuestro marisco, también tenemos carnes fantásticas, pero tenemos cetaria propia. Sí. El marisco es de lo más demandado aquí, ¿no? Sí, el marisco es de lo más demandado, sobre todo, a ver, se vende marisco en sí, pero también muchos productos elaborados con ese marisco, como por ejemplo nosotros el arroz caldoso con bogavante y nécora, pues se va al acuario esta cetaria, se coge el bogavante y la nécora al momento. El salpicón se hace con el marisco que tenemos ahí. Ya te digo, es que intentamos utilizar pues eso, en el momento y el producto supernatural. Cuenta a la gente que está en su casa cuáles son esos platos que tú destacarías. Oye, que voy a ir a tu restaurante, pídeme esto, que realmente lo hacemos muy bien. Bueno, a ver, desde lo más sencillo, desde un pastel de cabracho que creemos, lo hacemos nosotros en todos los pasos. El plato estrella quizás del restaurante sea el pulpo con almejas y patatas panaderas a la marinera. Es lo que más se demanda. Después le sigue pues posiblemente el salpicón de centollo y buey de mar. Tenemos otra cosa que está riquísimo, otro plato que está riquísimo, que son unas sardinas marinadas y ligeramente ahumadas, que también están, por lo menos la gente, yo creo que están muy buenas y la gente nunca ha protestado y repiten, ¿no? Incluso nos llaman por teléfono, ¿dónde las conseguimos? Porque alguien puede pensar que son de conserva, pero no, las hacemos nosotros. ¿Qué más te diría? Bueno, el rodaballo de la ría, eso también es un plato muy demandado, escasea muchísimo el rodaballo y bueno, nosotros vamos consiguiendo alguno. Otro plato
es el Virrey a la espalda, también muy demandado. Y no sé qué más decirte, el solomillo de ternera. Destacar una carne, que también tenemos Sí, carnes. tenemos carne muy buena y tenemos, voy a decir una marca comercial, tenemos entrecot de buey de Trasacar, que me parece de lo mejorcito que hay en el mercado. Y bueno, trabajamos un poco el magret de pato y que alguna tenemos cosa. de todo. Sí, Aunque seamos bueno, muy conocidos por el marisco y el pescado, sí, es podemos lo que- encontrar una carta muy amplia. Nos hemos percatado que tenemos aquí en San Miguel una bodega fantástica. Cuenta a la gente que está en su casa qué vinos destacarías aquí, que podemos encontrar en tu casa. Bueno, intentamos tener de todas las denominaciones de origen de España, bueno, de todas no, de la mayoría, de las más conocidas. Y nosotros lo que más tiramos es de los vinos gallegos, por supuesto, sobre todo la Ribeira Sacra, porque tiene unos godellos maravillosos y unos mencías espectaculares. En primer lugar, porque son vecinos nuestros, están a menos de 40 minutos de aquí y yo creo que hay que hacer algo por la tierra nuestra, ¿no? Pero bueno, tampoco despreciamos las otras denominaciones gallegas, que, como pueden ser Rías Baixas o Ribeiro, Monterrey, que todos, vamos, creo que están haciendo cosas muy buenas y que merece la pena que el cliente la conozca, ¿sabes? Y bueno, yo no sé qué más te diría. Tenemos buenos Riberas del Duero, buenos Riojas. Y vinos muy exclusivos que a lo mejor no podemos encontrar en otros sitios. Tenemos algún Ribeiro pues exclusivo, algún Albariño también, Godellos también tenemos varios que es difícil encontrar en el mercado. En primer lugar porque cuando salieron esos vinos al mercado fuimos de los primeros en tenerlos y pues cogimos confianza con los bodegueros y siempre nos guardan unas botellitas. Y yo quería preguntarte, que es una pregunta que hago mucho, no lo puedo evitar, por los postres, porque soy muy golosa y mis compañeros también. Y he visto antes unos postres que es que son bonitos, aparte tienen una pinta fantástica. Háblanos de esos postres que además también sois muy conocidos por ellos. Sí, bueno, hacemos una tarta de queso, que más bien yo le llamaría una mousse de queso fresco, con un poco de frambuesa. Luego hemos visto también el biscuit de higos y chocolate caliente. ¿Qué más? El semifrío de queso y membrillo. Y después también tenemos un helado de crema de orujo. Todo, repito, son con productos de aquí, menos los higos. Todo lo demás lo hacemos nosotros y los higos nos vienen de fuera. Creo que de Turquía, porque es el higo seco, que está súper rico. Y bueno, el helado de orujo, la crema de helado de orujo fue una creación nuestra, porque hay un licor que se llama crema de orujo, que está muy rica y, hombre, y si lo convertimos en postre, y la verdad es que tiene una sensación maravillosa. Y la crema del semifrío de queso y membrillo, pues también es un poco, para no comer el típico queso con pan y membrillo, pues intentamos convertirlo en una mousse. Mousse, semifrío, como queramos llamarlo. Y volviendo un poquito al principio de la entrevista, hablábamos de tu historia, que estés reconocidos por la guía Michelin, pero además tienes muchos premios. No nos digas todos, que a lo mejor no tenemos tiempo en la entrevista, pero destácanos algún premio de que te sientes especialmente orgulloso. Bueno, nos sentimos orgullosos del Plato de Oro, del Premio Nacional de Gastronomía, y nos sentimos muy orgullosos sobre todo de entrar en la asociación Amigos da Cociña Galega, que para mí es muy importante porque bueno, está compuesta de, creo que sobre 35 miembros, estamos repartidos sobre todo en Galicia, pero por toda España, e incluso en el extranjero hay algún restaurante, creo recordar que en Puerto Rico, pero después hay en Barcelona, Valencia, Madrid, Lérida. Es un grupo muy selecto, digo selecto porque bueno, Sí. Es bastante difícil entrar. Y bueno, la verdad es que es de lo que más me siento orgulloso. Muy bien. Otra de las cosas que quería hablar contigo, José, es la decoración. Aparte de unas vistas fantásticas en el restaurante San Miguel, la decoración también nos llama la atención. Es un lugar muy acogedor, pero tiene mucho estilo, está estudiado. Háblanos un poco de esa decoración que creaste para tu casa, para tu espacio de restauración. Bueno, esta decoración, a ver, yo en la decoración no intervine mucho. Este restaurante fue construido en el año 66, creo recordar. Y nosotros, bueno, yo no soy solo, tengo un socio. Él lo compró en el año 2000, sí. Entonces se intentó, cuando entramos aquí por primera vez, nos gustó cómo estaba, después de un montón de años cerrado, y intentamos reconstruirlo como estaba. Lo único que añadimos nosotros pues, fue unas pinturas bonitas, creo que muy bonitas, y después restauramos todo, desde la madera, desde los suelos, y está como estaría en el año 66.
Ya te digo que lo único que, bueno, se utilizaron técnicas de conservación para la madera y todo eso, que fue bastante difícil. Y ya te digo, lo único que añadimos nosotros pues fue las pinturas, y luego, bueno, ya con las vistas que tiene tampoco nos quedaba mucho más que hacer. Y está claro que es una cocina tradicional marinera, pero no podemos escaparnos, porque no queda otra, de los nuevos sistemas, ¿no?, de promoción de nuestro restaurante. ¿Página web y social media? Tenemos en la página web, que nos pueden encontrar en www.restaurantesanmiguel.org, y bueno, y en las redes sociales de Facebook y Twitter. O sea que estáis al día. Sí, yo creo que sí. Pues José, me ha encantado conocerte, había escuchado hablar de tu negocio y bueno, es fantástico, las vistas y la decoración y todo, así que cuando acabe esta temporada, que estamos todos muy cansados, vendré a verte seguro. Muy bien, serás muy bien recibida. Muchísimas gracias, José. A ti. Y desde aquí vamos a dar paso a nuestro patrocinador oficial, Talaso Poniente, a ver qué nos tienen preparados esta semana nuestros compañeros. Contadnos. Verano. Estamos aquí en Talaso Poniente en una clase de pilates máquinas con Mónica. Esta actividad está funcionando en Talaso Poniente hace más de 3 años con muy buena adherencia de la gente. Aquí podemos ver cómo la gente está trabajando y bueno, en eso quería comentarte los beneficios de pilates, que ya muchos los conocen, pero tienen que ver con la alineación, con el fortalecimiento, con la respiración, todo ello en un método de entrenamiento físico que lleva al bienestar de la persona. Actualmente tenemos a mucha gente que viene por diferentes problemas, incluso gente que no tiene un problema y también quiere sentirse bien, porque el auge del pilates es moverse con un buen sentido de cuidado corporal. En esta sala trabajamos con gente que tiene alguna problemática específica o gente que no tiene ningún problema, pero lo que sí esta gente está buscando es realizar una actividad física con un control, con un seguimiento determinado para lograr un beneficio en la alineación, en el control postural, en el trabajo de ciertas lesiones que por recomendación médica tienen que hacer un soporte de actividad física, o gente que viene derivada también del fisioterapeuta con alguna recomendación de estiramiento para complementar dicho tratamiento. Hola Raquel, soy Esther, directora de la Academia de Danza Mares. En este momento estamos participando en una clase de ballet clásico con un nivel intermedio de ballet. Estamos en las instalaciones de Talaso Poniente en Gijón, concretamente en la clase de danza. Están participando en esta clase, como he dicho, niños de un nivel intermedio, lo cual no quiere decir que el ballet clásico solamente sirva para niños de estas edades. En estas clases pueden participar niños desde los más pequeños, medianos, incluso gente adulta. Actualmente cada vez se hace menos danza española, no sabemos por qué, se ha puesto muy de moda lo que es el flamenco más clásico y se ha dejado un poco aparte este término de la danza. Es complicado recoger muchas veces clases de esta especialidad, pero bueno, aquí en Talaso Poniente pues nos estamos animando a traer esta nueva asignatura de la danza para que todo el mundo disfrute de ella y la tenga en su centro del día a día. Bueno, pues poco más tengo que decir, ya veis que está siendo algo muy bonito, algo improvisado, que es en una clase, o sea que animamos a todo el mundo a que venga, de verdad, que se acerque, que pruebe, que vea lo rico que es la danza estilizada, los beneficios que nos puede otorgar. Y bueno, aquí vamos a estar todo el curso que viene, a partir de septiembre, con los profesores de Mares Danza dentro de este complejo, el Talaso Poniente. Y nada, os esperamos. Nos encontramos aquí en Talaso Poniente y os voy a contar un poco sobre las actividades acuáticas que tenemos. Empezamos por los bebés. Gracias a las condiciones de las piscinas, 32 grados, pH adecuado, cloro muy bajo, gracias a los filtros ultravioletas que tenemos, podemos tener bebés a partir de los 4 o 6 meses, siempre y cuando tengamos la autorización del pediatra. ¿A qué nos ayuda a trabajar tan temprano con ellos? Es la estimulación temprana, tanto psicomotrizmente, tanto en autoconfianza, debido a que ellos se encuentran muy a gusto en el agua y comienzan sus primeros pasos. Hola, soy Luis, coordinador del área acuática de Talaso Poniente. Nos encontramos en el Parque Lúdico Acuático del centro, donde disponemos de 2 zonas, una tanto para practicar deporte como para divertirnos. Disponemos de diferentes espacios acuáticos, de piscinas polivalentes para realizar diferentes actividades, piscinas infantiles tratadas el agua de una manera especial para que no afecte a la piel de los más pequeños,
y luego ya, como no, nuestros toboganes, que son el atractivo más potente de nuestro centro. Podemos ver las máquinas cardiovasculares, las máquinas que son para hacer ejercicio aeróbico. Hay mucha gente que solamente viene a trabajar estas máquinas, a hacer ejercicio cardiovascular, a sudar. Y también hay gente que combina el trabajo. Recomendamos que haya un poco de las dos cosas, pero como pueden ver, aquí hay gente que está entrenando y los beneficios son muy productivos. Aquí ya hay chicos que lo van a ver en el reportaje, que logran hacer dominadas con el peso del cuerpo muy lentos, es decir, logrando que con muy poco peso o con mucho peso, dependiendo del peso corporal que tengan, pueden hacer con él lo que quieran, desarrollando fuerza, desarrollando velocidad, desarrollando todo lo que necesitan. Por lo tanto, espero que las personas que vean este reportaje se animen a probarlo, de todas las edades, no hay límites de edad. Lo importante es que no se sientan atados a nada y que simplemente vengan a probarlo y verán que les va a gustar. Tenemos más de 140 clases colectivas semanales que los usuarios pueden participar. Mucha de esa gente combina esas clases colectivas, ya sea ciclo indoor, zumba, sport box, y viene a la sala de pesas como nexo también. De esa manera pueden sacar muy buen beneficio del centro. Y hasta aquí nos quedamos con el día de hoy, con toda esta entrevista. Muchas gracias. Verano. Seguimos de puerto en puerto y mientras tanto os dejamos con unos consejos publicitarios. Hemos desembarcado en Tazones, al igual que Carlos V lo hizo un día como hoy, un 19 de septiembre. Eso sí, con una diferencia de 498 años. Descubro su bonito puerto y quiero conocer su gastronomía. A 2 kilómetros de aquí se encuentra el Catalín, el sitio perfecto para comer y disfrutar de este lugar emblemático desde otra perspectiva. Ya estamos de vuelta y ahora nos encontramos en un sitio con unas vistas impresionantes. Estamos con Gloria, propietaria del Catalín, aquí en Tazones. Gloria, ¿cómo ha cambiado esto, no? Porque cuando comenzaste tu andadura por aquí era totalmente diferente a lo que estamos viendo ahora. Bueno, efectivamente, yo empecé aquí con una socia y empecé hace 26 años. El año pasado celebramos el 25 aniversario con una tremenda fiesta. Y nosotras habíamos comprado unas ruinas, que visteis, nada, un esqueleto, y de ahí año a año fuimos haciendo un poco cada año, un poco de obra. Todos los años en noviembre cogemos vacaciones y ese mes lo dedicamos a obras. Hay que ponerse manos a la obra y hacer cosas. Porque buena parte de las obras que se hicieron aquí las hicimos mi socia y yo a mano. Tanto el cemento, como colocar ladrillos, como colocar baldosas, todo. O sea, que es parte vuestro, ¿no? Es vuestro trabajo, ¿lo sentís como propio? Es creación, esto es todo creación, efectivamente. Y los 10 primeros años, 10 años, que no es broma, pues fueron muy duros. Muy duros porque, ya veis, es un sitio privilegiado, pero no está en Tazones, no tiene una vecindad importante alrededor, muy difícil, muy difícil. Y poco a poco fue, bueno, evolucionando, trabajando y al final hoy puedo decir que es uno de los restaurantes mejores de Asturias y probablemente el que más clientela puede tener, sobre todo clientela fija, porque se habla de verano, de sí, agosto, julio y agosto, mucha gente de fuera, pero es que el verano son 2 meses y el año tiene 12. Lo importante para nosotros es mantener la clientela todo el año y trabajar todo el año. Y lo estamos consiguiendo. Nos hablabas de evolución, detállanos cómo ha ido esa evolución. Al principio empezasteis como casa de comidas, ¿cuándo abristeis la terraza? ¿Cómo ha ido? Bueno, nosotros de mano, en primer lugar no teníamos ni idea de cocina, para empezar. Con lo cual lo que pretendíamos era hacer un merendero. Chorizos a la sidra, tortillas, bueno, eso. Y que la gente viniese aquí y consumiese y bueno, trajese la comida, la merienda, lo que quisiesen. Pero estamos en Tazones, una zona gastronómica principalmente, y la gente no quiere traer la comida.
quiere comer y además quiere comer bien, no quiere comer una tortilla, quiere comer bien. Y bueno, pues haciendo cursos de cocina, como todo el mundo, haciendo cursos de cocina, todos los cursos que había los cogíamos y llegamos a tener una cocina bastante importante. Háblanos de esa cocina. ¿Cuáles son los productos, la materia prima que utilizáis? ¿Qué platos destacarías? Bueno, te cuento que hace 5 años mi socia y yo disolvimos la sociedad. Ella se quedó con un hotel que hicimos, yo me quedé con el Catalín y yo traspasé la explotación del negocio a mis hijas. Son mis hijas las que lo explotan ahora. Yo soy ayudante. Entonces, mi hija pequeña es la que lleva la cocina, aprendió con mi socia, aprendió haciendo cursos y demás. Y hoy la cocina del Catalín es una cocina, podemos definirla como tradicional y marinera. Lógicamente tenemos la materia prima más importante, muy cerca, tenemos los mariscos de aquí, los pescados de aquí, y a partir de ahí tenemos una cocinera, una guisandera que colabora en la cocina, que está trabajando, y nos hace las fabadas y los guisos y demás. Y todo junto hizo una cocina que tiene desde un pescado cualquiera hasta una carne cualquiera, todo, lo abarcamos todo. Y de verdad que tiene un gran éxito porque hay mucha calidad. O sea, sí hay buenas cocineras, hay 2 muy buenas, pero básicamente lo que hay es calidad en el producto. Si por algo os caracterizáis, aparte de esa buenísima cocina que tenéis, sí, es por vuestros clientes. Sí. Porque tenéis clientes especiales, ¿no? Nosotros te lo decíamos, fuera de cámaras, que es la primera vez que venimos, pero ya nos sentimos como en casa, ¿no? Como que sí, llevamos bastante tiempo viniendo aquí al Catalín. ¿Cuál es el secreto? Yo creo que el secreto está en primer lugar, el personal, básicamente 7 de las personas que trabajamos aquí, que trabajamos 14 todo el año, 7 de las personas llevan más de 15 años trabajando juntas. Entonces hay muy buen ambiente y eso se transmite. Después ya te digo, de 20 años yo traspaso el negocio a mis hijas y mis hijas reinician con la ilusión de empezar un negocio nuevo. Son jóvenes, quieren mantener, pero al mismo tiempo tienen toda la ilusión del comienzo. También. Sí, y tienen toda la ilusión del comienzo. Entonces, ¿qué pasa? La satisfacción de ver a un cliente salir satisfecho es el negocio. O sea, otro de los atractivos lo tenemos a nuestra espalda. Sí. Son estas vistas. Esto también ideal para niños que puedan jugar en el parque. Claro. ¿Es un activo dentro del Catalín? Por supuesto. Es un activo muy importante y es un activo muy importante que haya aparcamiento suficiente, que pueda aparcar todo el mundo sin problema. Y es un atractivo muy importante la tranquilidad. No sé si visteis la pérgola, supongo que la veríais, un espacio que está exclusivamente para tomar algo. No se sirven comidas porque la gente necesita espacios que no estén ocupados por mesas para comer. Entonces hicimos esa pérgola con vistas a que puedas tomar un vermú tranquilamente o comer y salir a tomar el café a la pérgola. Un sitio ideal, tranquilo, y esos son activos todo. Todo lo que ofrezcas son activos. Gloria, otra de las cosas importantes que tienes aquí es que se llega muy fácil. Sí. Es muy fácil. ¿Cómo llegamos al Catalín? Bueno, podrás ver que estamos justo encima de Tazones, que esto es un mirador sobre la mar, sobre Tazones. Llegar a Tazones desde Villaviciosa es muy sencillo. Además, aparte de muy sencillo, muy guapo. Coges toda la ría de Villaviciosa, el margen derecho de la ría de Villaviciosa, y llegas a la Atalaya, un alto que está perfectamente señalizado. Cuando estás bajando hacia Tazones, a la derecha verás Restaurante El Catalín. O sea, que es súper sencillo. También en redes sociales, porque también estáis en TripAdvisor y bueno, supongo que tengáis Facebook, alguna historia también por ahí para que la gente os pueda seguir, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos Facebook y el TripAdvisor, que yo pienso que es algo interesante en cuanto a los comentarios de los clientes. Eso ya no lo creamos nosotros. Nosotros lo que creamos es la satisfacción del cliente y el cliente digamos que lo lleva a TripAdvisor, lo anuncia para que todo el mundo lo pueda ver.
Y en este momento tenemos 193 comentarios en TripAdvisor. Bueno, no te diré que son todos perfectos, pero que haya, si no me equivoco, son 15. Regulín, regulán. De 193, oye, es un aprobado con nota, con muchísima nota. Muchísima nota, pues es una satisfacción impresionante. Imagínate cada 193 personas que se molesten en decir cómo comieron en un sitio, ya tuvieron que comer bien o mal. Como mal no hay, es que comieron bien, que marchan contentos. Gloria, pues los de casa, os recomiendo que hagáis lo mismo que voy a hacer yo, que es venir a descubrir esta gastronomía que tienen aquí en el Catalín, Gloria, sus hijas y todas las mujeres, los hombres que trabajan aquí. Muchísimas gracias, dame un besito. Está muy bien que digas las mujeres porque básicamente somos mujeres. Son todas mujeres, sí. Hay que decirlo, hay algún hombre, sí, pero el peso son mujeres. Sí. Muchísimas gracias y muchas felicidades por tu trabajo, ¿eh? Pues muchas gracias y nada, aquí estamos. Por otro lado, yo tengo ganas, ya lo dije en los primeros programas, sigo buscando casa para independizarme. Por eso, yo en este caso confío en la Agencia Asturias para que Verónica o Sonia me busquen la mejor de las viviendas. Verano. Bueno, Cristian, pues estamos en el último programa de la temporada y no quería finalizarla sin explicar qué hacemos en la Agencia Asturias para vender y para alquilar los pisos mejor y más rápido. Ahora mismo estamos en un piso que es de alquiler. Este piso, como verás, tiene 3 dormitorios, la cocina, una zona de estar y 2 baños. Es un piso que ya está reformado y que verás que, bueno, pues la pintura ya la tenemos realizada y ahora tenemos todo patas arriba. Pendiente de, bueno, pues que coloquemos las cosas en las habitaciones y de que le demos unos retoques para que quede bonito. Esto se puede hacer tanto en alquiler como en venta. Y esta técnica la llevan haciendo los americanos pues décadas. Y ahora se está poniendo, digamos, de moda, o se está empezando a hacer aquí en España, en muchas provincias. Y nosotros hemos querido traerlo a Asturias. La verdad es que de la experiencia que ya hemos tenido, bueno, de los pocos meses que llevamos haciéndolo, estamos muy contentos. ¿Por qué? Pues porque en las ventas se han vendido los pisos después de hacer el homestaging en pues menos de un mes. Teniendo el precio adecuado y una presentación y después realizando un reportaje fotográfico profesional, la verdad es que es increíble la diferencia del antes y el después. Y bueno, me encantará que veas cómo va a quedar este piso. Yo creo que te va a sorprender. Como podéis ver, el cambio es notable. Hemos preparado los espacios para que puedan gustar al mayor número de inquilinos candidatos posibles, con colores neutros, los espacios, ya tenemos espacios amplios con tonos suaves y bueno, yo creo que ahora tenemos muchas más probabilidades para poder alquilar el piso en la renta más alta y además pues los inquilinos se van a encontrar a gusto en esta casa. ¿Cuáles son los principios del homestaging? Pues fundamentalmente lo más importante es limpieza, orden y equilibrio y armonía. Eso es fácil de conseguir y en Agencia Asturias ofrecemos pues muchas posibilidades para que se pueda alquilar o vender
en el menor tiempo posible y con unos precios pues lo más altos posibles dentro de los precios de mercado. En el homestaging hay una regla básica, que es siempre menos es más. Es decir, más vale que falte que no que sobre. En los pisos de alquiler, para dar algún pequeño consejo, nosotros hacemos, dependiendo de cómo esté el piso, si está vacío, pues hacemos un presupuesto para amueblarlo. Y si está amueblado, pues vemos si esos muebles pueden ser interesantes para alquilar o a lo mejor hay que hacer algún cambio. De todo eso nos encargamos en la Agencia Asturias. ¿Y para la venta qué hacemos? Pues depende del piso, si está para reformar o es un piso que está nuevo y ya está arreglado. Los pisos vacíos normalmente pues se sienten un poco más fríos o les falta vida. Y lo que hacemos con el homestaging, pues le damos ese toque para que alguien cuando entre, un comprador, sienta que esa puede ser su casa. ¿Qué hay que hacer para eso? Pues despersonalizarlo. Es decir, el vendedor tiene que ser consciente de que esa ya no es su casa. Esa será la casa de alguien y lo que hacemos es favorecer que, pues que cualquiera que vaya a visitarla pueda sentirse como en su casa. Así conseguiremos pues, venderlo más rápido, lógicamente, y está demostrado que la negociación en los pisos que están preparados es mucho más baja. Por eso, en la Agencia Asturias hemos decidido, a partir de ahora, ofrecer este servicio a todos nuestros clientes. ¿Por qué? Pues porque da buenos resultados. Ya lo hemos comprobado con nuestros inmuebles y la verdad es que el éxito ha sido rotundo. Y pues no me queda más que despedirme ya con un poquito de tristeza del programa Lleverano y espero que a todo el mundo le haya gustado nuestras casas, que hayan disfrutado con las visitas que hemos hecho y deseando que llegue el próximo verano para estar ahí de nuevo. Lleverano. Estoy en Puerto de Vega, un pueblo y una parroquia del concejo de Navia. Su área metropolitana tiene unos 3.000 habitantes, lo que supone un tercio de los habitantes del concejo. Cuenta con un puerto pesquero que en tiempos pasados tuvo gran importancia comercial, llegando a establecerse varias industrias conserveras en el lugar, que en la actualidad han desaparecido. Al igual que en sus inicios, destaca por su cocina de puerto, que hoy venimos a descubrir. Pues ahora nos encontramos en Puerto de Vega, concretamente en un local fantástico que se llama La Cofradía. Y estamos con Pepe Santiago, con su dueño y además gerente. Lo primero que quería preguntarte, Pepe, cuéntanos un poquito, háblanos un poco de la historia de La Cofradía. Pues bueno, yo soy el gerente, el dueño es el del Banco Sabadell, para comenzar. Entonces, yo regento la cofradía desde hace más o menos 2 años y medio. Es un local que lógicamente se llama La Cofradía porque está en la cofradía de pescadores, ¿no? Entonces me han propuesto esta opción de montar un establecimiento de hostelería en este local que pertenece a los pescadores y lo he aceptado y bueno, estoy contento de haberlo hecho. Hace 2 años y medio te vuelvo a repetir. Y hemos montado algo pues relacionado con lo que es Puerto de Vega, pues un puerto marinero, basado lógicamente en algo marinero. Y sobre todo, Pepe, una cocina donde lo que más destacamos es el pescado y el marisco, con cetaria propia. También podemos encontrar dentro de la carta cocina para gente joven, cocina para niños. Podríamos optar a mucho público. Cuéntanos un poco en qué consiste tu cocina y todo lo que podemos encontrar en ella. Bueno, debemos darnos cuenta que estamos en un pueblito pequeño, el pueblito de Asturias, que somos pocos. Entonces tenemos que tener no algo tan definido como poquitas cosas, sino algo de alternativas a todo el público, ¿no? Aunque estemos en un puerto de mar y lógicamente todo está basado en el pescado y el marisco, aquí fundamentalmente lo que más la gente nos está demandando son paellas y arroces caldosos, ¿no? Con arroz con bogavante y una paella de marisco. Y luego los pescados, también es verdad. Y a la vez hay niños también, que viene la gente con familia y bueno, pues tenemos que optar a algunas cositas relacionadas para los niños. Y no dejamos de tener pues alguna carne y todo muy basado también en el taperío, porque este es un local, digamos que
un poco yo le llamo informal, porque tengo otros que aparentemente son más formales, más serios, más caros, diferentes en nadie. Entonces, esto es algo que a mí me ha gustado mucho la propuesta cuando lo han hecho hace esos 2 años y medio, algo en un puerto de mar basado en esas cosas del puerto de mar, ¿no? Eso original, típico. Hay una cosa que yo tengo pendiente siempre de hacer, que es lo que es un plato marinero de verdad. Porque el arroz es del sur, las cosas también, pero digamos que, y sin embargo no tiene el éxito que yo creo que debiera de tener un marmitaco de pescado, lo que es un guiso de pescado marinero, que es lo que se ha hecho siempre en los barcos cuando la gente iba a navegar, ¿no? Y se puede hacer con pescados baratos, que es lo más importante, no tener que usar rodaballo ni pescados que valen un dineral, para de verdad hacer un plato riquísimo con pescados mucho más económicos, de la línea de los 5 o 6 euros que puede valer el kilo. Y eso yo creo que es algo fundamental y que es algo que yo tengo pendiente y que lo voy a conseguir en el próximo año. Antes de abrir el otro establecimiento que voy a abrir, lo tengo que redefinir aquí y basarlo en esos mariscos, en esos arroces, en esas paellas y ese tipo estamos cerca de Galicia, lo cual se llama una caldeirada de pescado, pero un guiso marinero, ¿no? Que yo creo que es espectacular. No sé. Y hablando de platos especiales que podemos encontrar aquí en la cofradía, el puerto de Vega, donde nos encontramos ubicados, fue distinguido como pueblo ejemplar. A raíz de esa distinción se hicieron unas bonitadas, vino el príncipe de Asturias, hoy en día nuestra majestad, y tú tienes un plato muy especial que es de los más demandados, precisamente a raíz de esas bonitadas. Cuenta un poco a la gente que está en su casa qué plato es, para que lo pidan cuando vengan a verte. Bueno, hace 20 años, precisamente hace 20, en este pueblo ha sido pueblo ejemplar. Entonces a mí me han encargado en su momento hacer elaborar el plato de ese día, que era para 1.600 personas, ¿no? Y hemos creado ese plato que se llamó, estábamos en la época más o menos ahora, en comienzos de octubre, y coño, el bonito, algo que se ha pescado siempre en Puerto de Vega, un plato del momento, pero tenemos que asturianizarlo, ¿no? Hemos bautizado Bonito Príncipe de Asturias porque era el príncipe el que venía a entregar el galardón, y entonces le hemos hecho un poco, digamos que el bonito es un plato seco, requiere tomate, cebolla, pimientos. Entonces le hemos asturianizado un poco con manzanas, con sidra. Hemos hecho una elaboración que se ha hecho aquí, al lado de aquí. Y se ha servido aquí concretamente, en este local donde estamos, que no estaba así, ese banquete. Y hemos hecho un plato gigante que se ha hecho en este recipiente que has visto antes, que es ahora una paellera. Y le hemos hecho una cosa que yo creo que ha sido fantástica, diferente, y lo hemos bautizado como Bonito Príncipe de Asturias. ¿Qué ocurre? Pues ahora, 20 años después, lo seguimos explotando como tal nombre que es, y ese plato, y no cabe duda que tiene mucho éxito porque también está rico, porque el bonito que tira a ser un plato seco, pues con esa elaboración queda súper jugoso, ¿no? Hacemos más de esa elaboración, hacemos también un bonito que escabeche, bien, pero en la época del bonito. El bonito es un pescado azul y que es de una época muy concreta de 3 meses más o menos de duración, que es una ventaja, porque como dura todo el año, nadie quería bonito, pero en la época que se consigue, nosotros hemos tenido bonito esta semana de 25 kilos la pieza, pescado aquí en Puerto de Vega, por las noches de Puerto de Vega. ¿Algunos que habéis grabado algún miembro de los que estaba antes en la comida? Al final apostamos por una cocina tradicional, popular, marinera, de producto de la tierra, pero todo esto con que lo regamos, porque tenemos, lo primero de lo que quería hablar contigo, una sidra muy especial de Taramundi, que yo particularmente, lo siento, no la conocía, la he probado y está riquísima. Háblanos de esa sidra. Bueno, mira, la sidra de Taramundi, yo no sé exactamente los años que un hombre ha tenido el atrevimiento de hacer sidra en el occidente de Asturias, donde estamos en una zona que no es tradicional de sidra, para nada. Yo creo que la primera sidrería que se abrió en Asturias no, en el occidente de Asturias la abrí yo, que fue Porcía, y hace de esto casi 20 años, ¿no? Y en ese momento no estaba abierta ese llagar, que se llama Solleiro. Solleiro, aparte de ser una gran persona, elabora una sidra fantástica. ¿Qué le ha ocurrido a este hombre inicialmente con la sidra? Que al no haber cultura de sidra, la gente compraba la sidra, la tenía en la nevera, tirada al sol fuera. La sidra es un producto natural, total, no, la hay que cuidar. Entonces, donde ya hay cultura y tradición, en el centro de Asturias, en el oriente de Asturias, en las cuencas mineras, donde de verdad hay consumo de sidra, esa cultura ya existe. Pero en el occidente no existía para nada. Para mí la sidra hoy de Solleiro es para competir con las mejores que hay en Asturias, que se han mejorado un montón la sidra en Asturias, se han mejorado un montón desde hace años, sin ninguna duda, casi todas las sidras son muy buenas, pero esta sidra, que es la del occidente, y que yo defenderé toda la vida, porque estamos en el occidente, porque no,
pues para mí es de las mejores sidras de Asturias, pero la hay que tratar bien. Pues animamos a la gente que está en su casa que pruebe más sidras, que tenemos muchas en el Principado, y probamos esta sidra Taramundi. También destacar que tenemos vinos de Galicia y que trabajamos con las conservas Lanza, que antes hablábamos, que decíamos, vamos a decirlo en la entrevista. Un tema muy importante que quiere destacar Pepe: estamos en Puerto de Vega, un sitio emblemático de los más turísticos de Asturias, y tenemos un problema de señalización que a veces no lo encontramos. Pepe, cuéntanos un poco de un llamamiento, a ver qué pasa con este tema. No, ¿cómo habéis llegado? Pues no lo sé, es que mis compañeros son muy listos. Sí, pero es que GPS tampoco vale, porque la autovía no está actualizado el GPS en la autovía nueva. Entonces nosotros teníamos una ilusión fantástica en la comunicación con el centro de Asturias. Viene la nueva carretera, esto nos viene de maravilla. Sí. Bien, ha llegado la carretera. Pero nos han quitado la señal, no hay señal, no tenemos indicador. Llevamos un año y medio abierta esa autovía sin indicador. Que hay otros indicadores, sí, fantástico, Pola Vieja, Villapedre, Aldeo, no sé qué, perfecto, que es necesario todo. Pero Puerto de Vega es un pueblito de 2.500 habitantes, pueblo ejemplar, puerta de entrada del parque histórico. Joder, vamos a ver, si el problema no está en publicidad, no buscamos publicidad, buscamos que la gente no se equivoque. Claro. Cuando la gente nos está buscando, gente que ha venido de Puerto de Vega hace años, Y que no son asturianos. y se pierde. No, de Asturias. Pero está pensando en que hay un letrero que le va a indicar, porque el GPS no vale, porque en esa autovía no está todavía programado. Entonces es lamentable de que no haya esa carretera bien. Con la ley que dice que la ley de la autonomía de no sé dónde, pero yo digo siempre una cosa: cuando las leyes están mal, las habrá que cambiar. Pues si está mal, está mal. A nadie civilizado le coge en la cabeza que Puerto Vega no tenga señalización de indicador, no es publicidad, es indicador. ¿Por dónde se va? Pues está claro, Pepe, que a ver si este llamamiento llega a algún sitio, que sobre todo es para activar la economía, y eso siempre viene bien. Así que por favor háganos caso y una buena señal. Pepe, me ha encantado conocerte. Tienes muchísimo carácter, muchísima personalidad y me encanta tu negocio. Así que cuando acabe esta temporada, vuelvo a decirlo, vendré a verte, porque necesito descansar y pasármelo también muy bien. Gracias. Y ya te indicaría por dónde tienes que venir. Vale. Porque, bueno, ya ves que tengo aquí una señal que me la han puesto ayer. Sí. Indica. Bueno, y está muy es un poco claro. De cachondeo, ¿no? Pero es así, ¿eh? Tengo aquí tienes otra más, llévate una de esas. Que me la acaba de dar mi compañero. Pues lo dicho, Pepe, muchísimas gracias. A vosotros. Y ahora vamos a dar paso a Cristian, que se encuentra en otro puerto. A ver, Cristian, mejor esta entrevista. ¿Dónde nos encontramos? Verano. He visto a Raquel en Ribadeo y no he dudado en pasarme por aquí. En su día fue un enclave estratégico y comercial de los más importantes del Reino de Galicia. El rey Fernando II continuó reforzando esta plaza, convirtiéndola en una villa. Imposible no destacar el Puente de los Santos, infraestructura importantísima para la comunicación entre gallegos y asturianos. Destacable la inauguración de su puerto deportivo por el antiguo monarca, Juan Carlos I. Raquel ha estado en un restaurante que merece la pena conocer, pero mi alternativa os sorprenderá. Raquel, qué bien te lo estás pasando en Puerto de Vega, pero que sepas que yo en Ribadeo me lo estoy pasando pipa. Estoy con José Blanco, el propietario de La Solana. José, más de 20 años, casi toda mi vida entera, él trabajando en la hostelería. ¿Cómo lo resumirías estos años? ¿Cómo empezaste y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, cuando decidí dejar de estudiar, que estaba en Oviedo, tenía 18 años, pues como lo que conocía era un poco la hostelería, que era lo que iba haciendo por los veranos para ayudar un poco en los estudios, pues fue donde, bueno, lo que primero pude coger y empezar. Y así empecé de camarero y poco a poco pues fui, pasando el tiempo y como la verdad que me gustaba y cuando vi cómo era el trabajo y la profesión, decidí que algún día quería tener un restaurante, pues el paso siguiente era que tenía que ser cocinero. Y más de 10 años llevas aquí en La Solana. ¿Cómo describirías tu negocio? Vamos a cumplir 12 años ahora, o cumplimos este año 12 años. Y bueno, pues lo describiría pues un restaurante de los típicos de Galicia, de buen producto. Nosotros intentamos que el mejor. Y bueno, con alguna elaboración un poco más cuidadita o un poco más, alguna pequeña innovación, alguna presentación, pero bueno, básicamente pues sí, presentación de buen producto, sin mucho enmascaramiento, o sea, queremos que el sabor de los platos, la gente que viene de fuera buscando qué bien se come en Galicia, pues que pueda probar pues una chuleta de vaca vieja de verdad,
sin ninguna salsita por encima y sin ninguna cosa que la estropee, porque es que yo creo que el producto este no se puede estropear mucho. José, nada más entrar aquí ya te metes en un entorno, un enclave que es súper natural y con las piedras, súper rústico. Ya enamora, ¿no? Sí, yo creo que gusta mucho. A lo mejor por fuera se ve una pequeña casita más en la acera, pero bueno, dentro hicimos lo posible por darle pues un poco el ambiente de esta zona marinera y también de la casa antigua que era. Era un viejo almacén de sal que estaba, bueno, pues simplemente las paredes y poco más, un poco negras. Y bueno, conseguimos ir adecentándolo y limpiándolo, se reforzó todo lo que es la estructura y fuimos decorándolo, buscando un poco la impresión esta de casa vieja y de casa marinera. Y hay muchos detalles en el restaurante, por ejemplo, las lámparas las hicimos a mano con tejas que nosotros cosimos, que fuimos preparando, y así mucha parte del restaurante, ¿no? Antes nos has dado unas pinceladas de lo que es tu cocina, pero ¿cómo las describirías? ¿Cómo nos las describirías? ¿Qué te gusta hacer en la cocina? Pues mira, a mí a veces lo clásico, lo típico es que te preguntan a veces cuál es tu especialidad o qué es lo que... Sí, la especialidad del restaurante o de mi cocina. A mí me cuesta mucho decidirme por eso, porque es que cualquier cosa de las que ves cuando estás con los platos, puedes hacer una zarzuela de pescados y mariscos, una lubina, un sargo que sale del horno, con su patatita, con su tal, que según lo estás emplatando, lo estás preparando para sacar, tiene un olor, una presencia, un tal, que ya te enamoras de ese plato. Pero es que luego sacas una carne que también, oye, pues trabajamos por ejemplo con la ternera culona asturiana como una carne más joven y tal, y por ejemplo con carne de vaca vieja, pues rubia gallega, ¿no? Rubia gallega con denominación de origen, bueno, es algo increíble. Y lo mismo, sale un poquito del horno y del plato hacia el comedor y va dejando un aroma curado, un aroma, bueno, es que es increíble. Entonces, claro, perdona, para cada persona pues puede ser un plato u otro. A mí me gusta cocinar los dos porque es que todos los platos tienen su magia, ¿no? Sí, su magia especial. José, tú no te mojas con los platos, pero por estadística tiene que haber algún plato que destaque más que otro en este periodo estival además, ¿no? Sí, pues mira, en este tiempo yo creo que está tan globalizado que te puedes encontrar un bogavante en Cáceres, en Madrid, en cualquier sitio muy lejano del mar. Todos tenemos nuestra pequeña cetaria, donde tenemos nuestro marisco, pero yo creo que la gente sigue buscando venir a la costa, venir a Galicia a buscar marisco, a probar. Y uno de los platos que más triunfa por esta zona o que la gente viene demandando es el arroz caldoso con bogavante, por ejemplo. Nosotros ya intentamos adaptarnos al público y, por ejemplo, incluso en agosto, que es la temporada que está todo llenísimo, todo a tope, no necesitamos o no pedimos, no necesitamos que la gente lo reserve con antelación, tampoco exigimos que se comprometa para pedir 2 raciones como mínimo, que se hace en muchos sitios donde a lo mejor no sale tan habitualmente. Y bueno, puedes llegar en cualquier momento, pedir una ración de arroz y tomar tu arroz caldoso con bogavante. Yo creo que es el plato que más se vende en el restaurante. Yo creo que todos los días, como mínimo, 20 raciones o 30 raciones se venden. Datos importantes. Quiero saber, ¿cómo os ha ido en este periodo estival, en este verano 2015 aquí en Ribadeo, especialmente a ti? Yo creo que el mejor de la historia hasta ahora, en los 12 años que llevamos, el mejor de todos. Datos importantes, ¿eh? Sí, Ribadeo es muy turístico e incluso en los años de crisis, quitando un año que hubo una pequeña bajada, pues todos los años fuimos aumentando. Y ya el año pasado fue muy bueno y este pues yo creo que está en la tendencia de que ya no solamente en el verano, que ya te digo que está Ribadeo siempre a tope, incluso en los meses anteriores, en el invierno, pues ya hay una tendencia de mejora todos los meses. Yo creo que se está recuperando poco a poco todo, se nota la mejora. José, como asturiano, quiero que mandes un mensaje a los de casa para que les digas dónde estás ubicado en Ribadeo y que les animes a que vengan, porque estamos muy cerquita, estamos pegados prácticamente, sí, y se come muy bien y pueden descubrir una gastronomía totalmente diferente a la nuestra. Así que te animo a que mandes un mensajillo. Bueno, yo creo que ya Ribadeo casi es conocido en toda España. Tenemos un expresidente, bueno, tenemos un área maravillosa aquí y después salimos en las noticias por otros personajes que vienen a visitarnos, más y menos famosos, pero que, bueno, ya Ribadeo que es conocido ya casi a nivel nacional. Tenemos muchísimos clientes que desde Gijón o también desde la zona de Galicia, pero desde Gijón, que cogen la autovía que tenemos ya abierta y en una hora o menos de una horita estás puesto aquí. Entonces cambias un poco el paisaje, el paisanaje también, la gente. Y bueno, tenemos la playa de las Catedrales, que también ya no es conocida solamente a nivel de España, sino de Europa, las mejor clasificadas en todas las guías que hay ahora de internet y en las guías escritas también.
Y bueno, pues quieres cambiar, quieres salir un poquito del pueblo, de la zona y tal, pues es cogerte el coche, en 3 cuartos de hora prácticamente estás aquí. El entorno, el mar Cantábrico, la ría, es todo impresionante, guapísimo. Y yo creo que el servicio también. Ribadeo es eminentemente comercial, es un pueblo que vive de los servicios, una villa que vive de los servicios, y estamos aquí preparados y esperando a todo el mundo para atenderla como podamos. José, pues muchísimas gracias. Y seguro que yo, mis compañeros y todo Asturias pasaremos por aquí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. ¡Qué verano! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Cristian, ¿pero qué estás haciendo hoy, hijo mío? Estoy amarrando mi nueva adquisición. Ya, ahora los de Mieres nos van a preguntar por el perro, les van a preguntar por el barco. No lo había más grande, Rimoro. Ya sabes que a mí me gusta todo a lo grande. Como la fartura que llevo encima. ¿A ti no te pasa lo mismo? Pues sí, la verdad es que hemos comido genial. Y vaya puertos más preciosos que hemos visitado. Para preciosas las camisetas que llevamos semana sí y semana también. Por eso hay que darle las gracias, Raquel, a Quas, a Paquita Clamores, a Endotara y a Multiópticas Vaquero por todas las semanas acompañarnos con ropa y con gafas. Y por supuesto también dar las gracias a nuestros patrocinadores, Talasoponiente y Agencia Asturias, que sin ellos lógicamente no sería posible llevar a cabo esta segunda temporada de Verano. Oye, tú Dime. que pesas poco, voy a ponerte ahí para que el barco no se me mueva. Vale. Vale. Sí, me siento muy segura. Ya nos falta poquito para acabar la temporada, ¿eh? Poquísimo. Por cierto, Cristian, ¿dónde me vas a llevar la semana que viene? Porque siendo el último programa, algo especial tendremos preparado. Mira, chica, especial es estar conmigo semana sí y semana también. Porque te hago la vida muchísimo más fácil, Raquel. Y más divertida sobre todo. Muchas gracias, por fin me haces un piropo durante toda la temporada. Amigos, amigas, la semana que viene, atención, último programa de la temporada. Así que no nos perdáis la pista. Hasta luego. Chao. ¡Qué verano! Y el verano ya está aquí.